Buenas noches, buenas noches. En esta noche Dios los bendiga. Vamos a hablar de la palabra de Dios y el tema de hoy es: un samaritano fue movido a misericordia. El Evangelio Lucas 10:33. Texto bíblico Lucas 10:33 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. En esta parábola Jesús responde a un experto en la ley que pregunta: ¿quién es mi prójimo? El sacerdote y el levita pasan de largo, pero el samaritano, despreciado por los judíos, se detiene. El movimiento del corazón. El samaritano no solo vio al herido, fue movido a misericordia. Esta compasión activa los impulsos a actuar. Es una compasión que activa el impulso a actuar. Vendó sus heridas, usó aceite y vino y lo llevó al mesón. No ignoró el dolor ajeno como los religiosos. Cruzó barreras étnicas y sociales, mostrando amor sin límites. Invirtió tiempo, recursos y riesgo personal. Jesús redefine el prójimo es quien necesita ayuda, sin importar raza o religión. La aplicación de hoy es y la práctica del cristiano en nuestro mundo herido con crisis migratorias, soledad o pobreza cerca del mundo en el que vivimos. Seremos como el samaritano. Identifica heridos en tu camino, vecinos, inmigrantes o solitarios. Actúa con misericordia. Una llamada de teléfono, ayuda material o oración. Recuerda, Cristo fue el buen samaritano por nosotros muriendo en la cruz. Jesús cuenta esta historia para responder a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Lucas 10:29. Un hombre fue asaltado y dejado en medio muerto. Pasaron un sacerdote y un levita, pero no se detuvieron. Sin embargo, un samaritano, considerado enemigo por los judíos, se detuvo y sintió compasión y actuó. Fue movido a misericordia. La expresión significa que no solo sintió lástima, sino que su corazón fue profundamente conmovido y eso lo llevó a hacer algo. La misericordia bíblica no es emoción pasajera. Se acerca, sana heridas, invierte tiempo, da recursos, se compromete. Es una enseñanza espiritual. Jesús muestra que el prójimo no es solo quien se parece a nosotros, sino quien necesita de nosotros. La verdadera fe se demuestra en compasión práctica. La pregunta de hoy es: ¿quién merece mi ayuda? ¿Estoy dispuesto a ser movido a misericordia? Lucas 10:33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Este versículo es parte de la parábola del buen samaritano. Nos enseña sobre la compasión activa. No basta con sentir lástima por el sufrimiento de otros, sino que debemos actuar para ayudar, aunque implique esfuerzo o sacrificar comodidad. El Evangelio de Lucas 10:29 dice así: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Este versículo revela algo profundo del corazón humano. El hombre no estaba buscando aprender, estaba buscando justificarse. Ya sabía el mandamiento: amar a Dios y amar al prójimo. El problema no era falta de conocimiento, era falta de disposición. Cuando dice
¿Y quién es mi prójimo? En realidad estaba preguntando, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad? ¿A quién estoy obligado a amar? ¿Y a quién puedo excluir? El amor religioso busca límites, el amor de Dios rompe límites. Jesús no le dio una lista de personas que califican como prójimo. Le contó la parábola del buen samaritano para mostrar que el prójimo no es el que se parece a ti, no es el que piensa como tú, no es el que pertenece a tu grupo. El prójimo es el que necesita misericordia. El problema no era quién es mi prójimo. El problema soy yo, un verdadero prójimo. Muchos hoy quieren una fe cómoda, amar a los que me aman, ayudar a los que me convienen, servir donde me reconocen. Pero el Evangelio nos llama a una misericordia incómoda, costosa y práctica. No te justifiques cuando veas necesidad. No espiritualices la indiferencia. No uses doctrinas para evitar compasión. Porque al final el mensaje de Jesús es claro. El prójimo no se define, se demuestra. Y la verdadera pregunta hoy no es ¿quién es mi prójimo? Sino cuando alguien herido se cruce en mi camino, ¿me convertiré yo en prójimo? El mandamiento principal es en el Evangelio de Mateo 22, 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús deja claro que amar al prójimo no es opcional, es mandamiento. El ejemplo práctico, Evangelio de Lucas 10, 33, 34. El samaritano fue movido a misericordia. El prójimo verdadero actúa, no solo siente. Amar sin parcialidad. Epístola de Santiago 2, 8, 9. La ley real es amarás a tu prójimo, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. No podemos escoger a quién amar. Amor en acción. Primera epístola de Juan 3, 17 al 18. El que tiene bienes y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El amor verdadero se demuestra con hechos. 5. Misericordia sobre sacrificio. Libro de Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio. Dios valora más la compasión que la religiosidad externa. 6. La regla de oro. El Evangelio de Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. El estándar del amor es tratar a otros como queremos ser tratados. El llamado que se hace esta noche es: ve y haz tú lo mismo. Lucas 10:37, que el Espíritu nos mueva a misericordia hoy. Amados hermanos, en esta noche el Señor nos manda a tener misericordia por nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cristo habló de amar al prójimo y dijo amar al prójimo sin excepción. No hacer excepción de persona. Tu prójimo puede ser una persona que no tenga dinero, que vive en la calle. Tu prójimo puede ser tu vecino, tu prójimo puede ser tu hermano, tu prójimo puede ser tu hijo, tu prójimo puede ser tu esposa. No hay excepción de persona. En Lucas 10:33 el Señor dio ese mensaje del samaritano. No nos acomodemos a solo ayudar al que nosotros queremos, porque eso no agrada a Dios. El Señor dice que un samaritano, eran enemigos de los judíos. Sin embargo, el samaritano, fue el que se conmovió, por la persona, que encontró en el camino herido. Y dice que lo levantó y dice que lo llevó a un mesón y ahí mismo pagó todos sus gastos. Y todavía dijo que iba a regresar para, ver si
tenía que todavía pagar, dice así, lo necesario por su prójimo. Amén. El prójimo no es la persona que tú amas. El Señor fue claro en esta parábola que él dijo del samaritano. Muchas personas se acomodan y por eso es que el mundo está como está. Porque realmente los religiosos, los políticos, y generalizo, ¿verdad? Todo aquel que no tiene a Cristo, se le hace fácil amar solamente al prójimo, que es su hermano. Que son las personas que aman, a los que se les hace fácil y con los que no tienen conflicto. Pero la palabra de Dios fue clara, dice, en este texto de Lucas 10:33, dice así, el Señor Jesucristo le dijo a las personas que estaban allí, dice así, le dio esta parábola de un samaritano, dice. Un samaritano en aquel entonces eran enemigos de los judíos, no se juntaban. Sin embargo, dice así, que este samaritano pasó, dice, por ese lugar. Y dice que se conmovió de ver, dice, que encontró a esta persona, dice, en el camino. Pero miren lo que dice el Señor, dice que pasaron no solamente el samaritano, pasaron más por el camino. Y todos, dice, lo miraban y no hacían nada. Su corazón no se conmovió. Dice, en Lucas 10:33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. En esta parábola Jesús responde a un experto, dice, en la ley, a los fariseos, a los escribas, dice, a la ley que pregunta, ¿quién es mi prójimo? El sacerdote y el levita pasan de largo, pero el samaritano, despreciado por los judíos, se detiene. ¿Se dan cuenta? El movimiento del corazón de ese samaritano, dice, no solo vio al herido, dice, se conmovió, fue movido a misericordia. Esta compasión activa los impulsos a actuar. Dice que agarró al herido, lo levantó, lo vendó, usó aceite y vino y lo llevó a un mesón. La historia no termina ahí. Dice que no ignoró, dice, el dolor ajeno, como los religiosos. Dice que este hombre cruzó barreras étnicas, sociales, mostrando amor sin límite. Invirtió tiempo porque esa persona se acercó al herido, lo levantó, lo vendó, lo curó, y no solamente lo vendó y lo dejó allí, porque pudo haberlo vendado, pudo haberlo echado, ¿verdad?, lo que necesitaba, pudo haberle dado dinero para que, ¿verdad?, buscara una opción, pero no, él dice que llegó más allá de invertir su tiempo y de detenerse, dice, a ayudarlo, sino que dice que lo llevó a un mesón. O sea, me imagino que mesón es como un lugar donde, dice, sí, hospedaban, dice, personas, y dice que él pagó ese mesón. Invirtió, dice, tiempo, recursos y todavía riesgo personal, porque sabemos que no querían a los samaritanos, los judíos. Entonces dice, Jesús redefine el prójimo. Es quien necesita ayuda, sin importar raza o religión. En nuestro mundo ahora, como está herido, dice, con crisis migratorias, la soledad, pobreza, somos samaritanos, ¿ok? Identifica heridos en tu camino, vecinos, inmigrantes, solitarios. Actúa con misericordia, no actúes por, como dicen, porque hay personas que hacen, dice, secciones de personas por religión, por etnicidad, ¿verdad? Qué triste, porque ahora, ¿verdad?, ellos creen que el ser blanco o el ser moreno o el que tengas el pelo liso o el que seas, como dicen, de otro tipo, ¿verdad?, de económico, ¿verdad?, sean mejores que los que el Señor identifica aquí, que todos son prójimos. Que no hagamos excepción de persona, que no hagamos excepción de color de piel. ¿Por qué razón? Porque el Señor no identifica esas cosas.
El Señor se mueve, dice, a que todos fuimos creados por Él. Por lo tanto, dice, todos, dice sí, sin excepción alguno, dice sí. Todos somos prójimos, dice. Entonces, si usted tiene dice sí, se mueve a misericordia porque el Señor ha tocado su corazón, porque el Señor mora en usted. Pero hay muchos samaritanos, ¿verdad? Afuera que necesitan de Dios. Por eso el Señor dice, hay mucha, dice, soledad y pobreza, dices. Seremos como el samaritano, identifica heridos en tu camino, vecinos, inmigrantes o solitarios. Actúa con misericordia, una llamada, ayuda material o oración. Muchas personas, como dicen, aman a Dios sin verlo, pero no aman a su prójimo. Y este es un mandamiento, déjeme decirle, es algo que el Señor dice. Así como amamos a Dios, así debemos de amar a nuestro enemigo, a nuestro prójimo. Recuerda, Cristo fue el buen samaritano por nosotros, muriendo en la cruz. Jesús cuenta esta historia para responder a la pregunta de ¿quién es mi prójimo? Y eso está en Lucas 10:29. Dice, un hombre, vuelvo a repetir, fue asaltado y dejado medio muerto. Pasaron sacerdotes y un levita, pero nunca se detuvieron. Solo un samaritano, dice, considerado, dice, enemigo por los judíos, se detuvo y sintió compasión y actuó. Fue movido a misericordia. Esta expresión significa que no solo sintió lástima, sino que su corazón fue profundamente conmovido y eso lo llevó a hacer algo por esa persona. La misericordia bíblica no es emoción pasajera. Eso dice, acerca, dice, sana heridas, invierte tiempo, da recursos, se compromete. El cristiano, dice sí, que vive comprometido, dice sí, al Señor, se compromete a actuar como Cristo lo hizo. Si tiene recursos, ayuda. Invierte tiempo, como los que muchas personas dicen que somos locos porque predicamos la palabra de Dios, pero estamos invirtiendo tiempo para que las personas conozcan de Cristo. Sana heridas a las personas que están dañadas, que el enemigo ha dañado, que el mundo ha dañado con desprecio. Nos acercamos a ellos para curar sus heridas, porque eso fue lo que Cristo hizo. Eso es lo que Él identifica, amar a su prójimo. Jesús muestra que el prójimo no es solo quien se parece a nosotros, sino quien necesita de nosotros. La verdadera fe se demuestra en compasión práctica. La pregunta de hoy es, ¿quién merece mi ayuda? Estoy dispuesto a ser movido a misericordia. Lucas 10:33 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Este versículo es parte de la parábola del buen samaritano. Nos enseña sobre la compasión activa. No basta con sentir lástima por el sufrimiento de otros, sino que debemos actuar para ayudar, aunque implique esfuerzos o sacrificar comodidad. Muchas veces no queremos esforzarnos, no queremos invertir, pero queremos recibir de Cristo, queremos que nos bendiga, queremos que nos ayude, pero nosotros no queremos dar de lo que Él nos da y compartirlo con otros. No queremos salir de nuestra comodidad para, dice así, ir y ayudar al que lo necesita. Entonces el Señor dice, pero él queriendo, dice, justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es su prójimo? Ese versículo dice, es profundo del corazón y nos profundiza como humano. El hombre no estaba buscando aprender, estaba buscando justificarse. Ya sabía el mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo. El problema no era falta de conocimiento, era falta de disposición. El ser humano nunca está dispuesto, no está dispuesto. Está dispuesto para hacer otras cosas. Y lo más fácil es, está dispuesto para rechazar. Rechazar, dice, lo que Dios vino a salvar, lo perdido. Rechazar lo que para ellos no es aceptable porque son personas que viven en la calle, son personas que no tienen dinero, son personas que no son de su mismo color y raza.
Esas son las personas que rechazan a otras personas solo porque no encajan en su círculo social. Mas no saben que el Señor dice que vino y mostró, dice, ¿quién es tu prójimo? Y es el segundo, dice, mandamiento, dice que el Señor dice así, ha dado, dice, con poder, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que dice el Señor. El prójimo no es solamente el que vemos, al que amamos, no es solamente el que estamos dispuestos a ayudar. Nuestro prójimo es lo que el Señor vino a salvar, lo que el Señor vino y el mundo lo ve como apestoso, el mundo lo rechaza, los ricos lo rechazan, los políticos lo rechazan. Eso es lo que el Señor dice, ese es tu prójimo. Invierte en el que necesita. Dale. El Señor muestra que en su palabra dice, si tú tienes 2 panes, dice, dale uno al que necesita. Comparte. Comparte con esa persona. Tú sabes muy bien que esa persona necesita. Ayúdalo. ¿Cómo van a conocer de Cristo si en nosotros nos da la acción de amar a nuestro prójimo? El mundo ahora está patas para arriba, como dicen, porque el conocimiento de amar a su prójimo lo han hecho perverso. Porque ahora amar al prójimo para ellos es amar al que tiene dinero. Rechazar al pobre. Rechazar, dice, por etnicidad. Porque yo soy de este país. Yo no encajo con los de este país. Porque yo tengo, mi piel es morena, yo no encajo con los que son de piel clara. O porque yo tengo ojos café y el otro tiene ojos azules, no somos iguales. Déjeme decirle que eso es falso y que el enemigo ha venido a transvertir esa mentira. Para Dios, dice, somos su creación. ¿Ok? Todos. Por Él vino a morir por todo la humanidad. Es el humano el que ha rechazado a Dios y es el humano el que ha, dice sí, transvertido la palabra de Dios. Y ahora es cuando ellos han odiado lo bueno y lo han convertido en malo, porque ellos mismos han rechazado la palabra de Dios. Y ahora se justifican usando la palabra de Dios, mintiendo y diciendo, como en este mundo que vivimos ahora, y estamos viviendo en la comunidad en la que vivimos, ahora persiguen a los más pobres. Persiguen al que tiene color diferente, al que no habla el idioma. Ya lo tachan y le dicen que no son rechazados. Los persiguen ¿para qué? Para golpearlos, para matarlos. Eso es lo que quiere Dios. El mundo se ha corrompido en maldad, porque el Señor dice que en aquel entonces este samaritano, dice, no se odiaban con los judíos. Y sin embargo, el samaritano fue el que dice que se conmovió, dice, en misericordia. Y levantó, dice, a este judío, dice, que estaba ahí tirado. Y no solo se conmovió, invirtió tiempo, invirtió dinero. Lo llevó a un mesón y allí, dice, lo hospedó. Pagó su día, dice, de estadía, y todavía dice la palabra de Dios que él dijo, y regresaré. Si él no se ha recuperado, regresaré y voy a pagarte para que él siga recuperándose. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiénes ahora hacemos eso? ¿Quiénes nos conmovemos ahora? Porque tenemos al Señor y conmovemos en ayudar a nuestro prójimo. No, son más fáciles para ayudar al que aman. Es fácil para las personas ahora amar solamente lo que ellos quieren, pero no aman a su prójimo verdaderamente como Cristo amó a su iglesia, como Cristo amó a la humanidad y se dio por nosotros y murió en la cruz. Por eso el Señor le dijo, mismos estos escribas, ¿qué les dijo? Les dio este ejemplo.
¿Cómo podemos amar a nuestro? ¿Quién es tu prójimo? Identifica quién es tu prójimo. Por eso dice el Señor, el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo, el problema no era falta de conocimiento, era falta de disposición. El corazón del hombre nunca está dispuesto a hacer lo bueno. Cuando no tienen, dice así, sensibilidad de Cristo, nunca va a estar dispuesto a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Siempre va a estar dispuesto, cuando no son dirigidos por Dios, a hacer lo malo. Y ellos transvierten la palabra de Dios y dice, mi prójimo. A tu prójimo, el Señor no se agrada de que le hagas maldades a tu prójimo. El Señor no se agrada de que tú lastimes a una persona. El Señor no se agrada de que tú no tengas misericordia por esa persona. El Señor no se agrada de que nosotros solo pensemos en nosotros y no vayamos a ayudar a los que necesitan. El Señor no trabaja así. Hay una responsabilidad en la que debemos de entender que cuando el Señor habla del prójimo y hace esa pregunta, es una realidad y una responsabilidad. ¿A quién está obligado usted a amar? ¿Y a quién puede excluir usted? Esta enseñanza es muy poderosa porque el Señor no nos manda a excluir. Él les dijo a los fariseos, les dijo, amarás a tu prójimo. Pero ellos pensaban que su prójimo era solamente el que ellos podían tolerar, a los que ellos podían, dice así, aceptar. Pero les dijo, después les aclaró, mas hoy les digo, amarás a tu enemigo como a ti mismo. O sea, ahí ya el Señor se expandió. Él ya no dijo prójimo, él dijo tu enemigo. Aclaró. Abramos paréntesis, dijo el Señor. Aclaremos las cosas. Amarás a tu prójimo, sí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, dijo el Señor, abrió paréntesis, pero también amarás a tu enemigo. ¿Verdad que es difícil amar al enemigo? Pero no es difícil, ¿saben? ¿Saben por qué no es difícil? Porque cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, todas esas barreras, pum, ya las derribó el Señor. Y es muy fácil amar y ser sensible a las cosas del Señor. Cuando tienes un llamado en Cristo, tú no puedes odiar. Tú no puedes hacer excepción de persona. Te conmueve el dolor hasta de un animal. Cuando tú lo ves maltratado, tú socorres a ese animal porque estás conmovido, porque es Dios quien está en ti, moviendo tus sentimientos. Pero cuando tú no tienes a Dios, el que doblega esos sentimientos es el enemigo. Por eso el Señor dio un ejemplo sobre este samaritano y este judío. El judío se dio cuenta en ese momento que quien lo levantó, lo ayudó y se conmovió a misericordia fue el samaritano, el supuesto enemigo de ellos. Y este samaritano arriesgó su vida, su etnicidad, arriesgó y lo apoyó. Y lo llevó, dice, a un lugar donde él estuviera, dice, recuperándose de sus heridas. Invirtió tiempo, invirtió, dice, dinero, pagó el lugar donde este hombre fue dejado. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Cuántos sabemos identificar lo que Dios quiere mostrar? ¿Quién es tu prójimo? Haces excepción de persona, tú sabrás. El amor religioso, dice, busca límites. El amor de Dios rompe límites. ¿Ok? La religiosidad te indica a quién amar y a quién no debes amar, a quién debes aceptar y a quién debes rechazar. El Señor no tiene límite. El Señor lo único que dice es, amo al pecador, pero rechazo lo que ellos hacen. Sin embargo, el Señor quiere, y por eso es que el Señor llama al pecador a que se arrepienta de sus pecados y restaurar su vida para tener una relación con esa persona. Él no va a aceptar el pecado, porque el Señor rechaza eso, pero sí ama a la persona.
Por eso es que el Señor predica por medio de las personas que predican la palabra de Dios, para que esa persona se convierta a Cristo y deje su vida pasada. Amén. Jesús dice, no le dio una lista de personas que califican cómo es tu prójimo. El Señor no está identificando, no está dando una identificación y tampoco está pidiendo una identificación, un ID para decir, a ver, enséñame. ¿Eres judío? ¿De dónde eres? Ok, déjame ver para poderte amar. El Señor no identifica a las personas de esa manera. ¿Ok? El Señor dice, tampoco le da al ser humano, dice sí. Una lista, dice sí, para calificar a su prójimo de esa manera. El Señor quitó barreras, quitó esos límites. ¿Ok? El Señor identificó y dijo, y amarás a tu enemigo como a ti mismo. No debes poner esas barreras, esos muros de división. No lo puedes poner porque es tu prójimo. Es lo que Dios quiere que tú ayudes, al cual Dios quiere que tú vayas y le des la mano. Que aprendas a amar lo que te rechaza, que aprendas a amar a aquel que te ofende, que aprendas a amar al que te rechaza, que aprendas a amar a tu vecino que tanto te odia. Tu hermano con el que te has peleado de años, que lo ames, que te reconcilies con él. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor no te da una lista de decir, mira, esta es la persona a la que tú debes llamar, o les va a poner un tag, les va a poner ahí un sello donde identificar, como tiene la ropa, ¿verdad? Donde dice, en la ropa dice ahí, ¿verdad? Les ponen una etiqueta donde dice cómo la debes de lavar y cómo y qué debes de usar. No, el Señor no nos pone esa etiqueta de decir, esta persona la debes de amar porque esta persona aporta más diezmo. O esta persona la debes de amar porque esta persona es muy, como dicen, muy sensible cuando me siente. No, el Señor no identifica a las personas de tu prójimo de esa manera. Él dice, no hay excepción, no hay muros, no hay barrera. Yo pagué el precio por tu prójimo, yo pagué el precio por ti, porque tú vas a hacer excepción si es el mismo precio que yo pagué por ellos. Entonces dice el Señor, le contó la parábola del buen samaritano para mostrar que el prójimo no es el que se parece a ti, no es el que piensa como tú, no es el que pertenece a tu grupo. El prójimo es el que necesita misericordia, el que necesita tu ayuda, el que necesita, dice así, que tú vayas y le des un plato de comida. Al que tú ves que está en dificultad, que se le ponchó una llanta y tú tienes cómo ayudarlo, ve, ayúdalo. Dios se agrada de todas esas cosas. Dios se agrada de nosotros cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros hacemos el bien. Amén. Porque Él es Dios y Él es como dicen, nuestro creador, que todo lo que Él vino a hacer y lo que nos dejó de ejemplo, lo dejó para que nosotros copiáramos la conducta de Cristo. Usted nunca vio al Señor, ¿verdad? Hacer lo malo. En la Biblia dice que todo lo que Él hizo, lo hizo, dice así, con un plan. Y el plan es para que nosotros, ahí quedó la palabra de Dios, para que nosotros leyéramos la palabra de Dios y copiáramos esa conducta de Cristo. Amén. Si usted hace lo contrario a lo que Cristo hizo, usted está haciendo lo que el enemigo le está indicando que haga. ¿Ok? Muchas personas no aman a su prójimo, solo aman al que ellos ven, con el que se llevan bien. Y después odian con el que están en conflicto. Y hasta en sí, hasta van a otro paso más, se vengan de las cosas que les hacen. No, el Señor no le agrada eso. El Señor dice, ¿quién es tu prójimo? Tu prójimo es todas las personas, sin excepción. Dice, muchos hoy quieren una fe cómoda. Amar a los que me aman, que eso muchas personas lo hacen. ¿Ok? Muchas personas son fáciles para amar a quien los aman. Ayudar a los que me convienen. Servir donde me reconocen el trabajo. Amén. Muchas personas hacen eso. Aman a los que ellos aman.
Ayuden por conveniencia porque saben que el día de mañana a lo mejor van a recibir de esa persona en agradecimiento cualquier retribuyendo, ¿verdad?, a lo que le hicieron y los va a recompensar. O sea, es por conveniencia. Sirven donde les reconocen el servicio y donde les dan premio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que a Dios le desagrada completamente. Amén. El Evangelio nos llama a una misericordia, dice, incómoda. ¿Por qué incómoda? Porque nadie quiere hacer lo que el Señor les dice, ¿verdad? Nadie quiere amar a su enemigo. Nadie quiere ir, ¿verdad? Salir de su confort y ayudar a alguien o darle de comer, ¿verdad? A una persona que necesita y usted está viendo que está tirado en la calle y usted lo tiene que levantar o ayudarlo, darle algo de comer. Nadie está dispuesto a hacer nada cómodo. Se les incomoda hacer todas esas cosas. Son prácticas costosas para la persona. ¿Ok? No te justifiques cuando veas necesidad. No espiritualices la indiferencia. No uses doctrina para evitar compasión. ¿Ok? Porque al final el mensaje de Jesús es claro. El prójimo no se define, se demuestra. Y la verdadera pregunta hoy no es ¿quién es mi prójimo? Sino cuando alguien herido se cruce en mi camino, ¿me convertiré yo en prójimo? ¿Qué pasaría si fuera usted el que fuera el prójimo de alguien? ¿Le gustaría que igual manera lo trataran como un prójimo o que lo rechazaran? En algún momento usted se ha puesto a pensar por qué las personas que están en la calle, ¿verdad? Hay mucha situación y podemos decir muchos escenarios, ¿ok? Que la primera y la prioridad de todo eso es el pecado, hermano. Dice que la paga del pecado es muerte. Y sabemos que las personas que están sin Cristo caen en un ambiente, en una manera de vivir horrible, donde llegan y caen en el fango cenagoso, como dice la palabra de Dios, donde el enemigo no los quiere dejar salir. Pero ahí es donde el Señor dice, actúa con misericordia. Actúa con misericordia con esa persona. No actúes con odio. ¿Ok? No actúes de una manera irracional. Ponte a pensar, ¿qué pasaría si tú fueras el que estuvieras en esa situación? Nunca se han detenido, ¿verdad? Las personas en pensar en esa manera, ¿verdad? Sino que solo piensan en solo rechazar. Pero ¿sabe qué? Ese es el prójimo. Ese es nuestro prójimo. El que necesita, el que ven que necesitamos ayudarlo. El que necesita de Dios. Ese es nuestro prójimo. El que está herido. El que está lastimado por el mundo, por lo que él haya, en lo que él haya caído, en donde el Satanás lo haya metido. Es de allí donde el Señor quiere sacarlo. Pero utiliza al prójimo. Déjeme decirle, ¿quién es el prójimo? Somos nosotros, los hijos de Dios, que vamos y damos una mano de esperanza para que esa persona sea restaurada y sea, como dicen, traída a la luz de Dios. Pero muchas personas no quieren invertir. Hay que invertir tiempo. Hay que ser, como dicen, misericordioso. Hay que tener como dicen, la misericordia de tener un corazón, ¿verdad? Donde tengamos sensibilidad al dolor ajeno. En el Evangelio de Mateo 22, 37 al 39 dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús deja claro que amar al prójimo no es opcional, es un mandamiento. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, dice que les voy a dar, es en el Evangelio de Lucas 10, 33, 34. El samaritano fue movido a misericordia. Y sabemos que los samaritanos no se llevaban con los judíos. Y sin embargo, este samaritano ayudó a este judío y invirtió tiempo, se movió a misericordia y no le importó su innecesidad ni tampoco los conflictos políticos que habían entre ellos. Solamente vio la necesidad del que estaba herido
y lo ayudó. El prójimo verdadero actúa, no solo siente. ¿Ok? Aparte de que nosotros debemos de actuar y debemos también de sentirlo. O sea, hay que actuar. Porque no es solamente sentirlo, hay que actuar. Hay que hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que el Señor dice. Punto número 3. Amar sin parcialidad. En la epístola de Santiago 2:8-9 dice, la ley real es amarás a tu prójimo, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. ¿Se dan cuenta? El Señor es, como dicen, rígido en su palabra y lo especifica, cabal, conforme la base de la palabra de Dios. El Señor no está diciendo, detente, mira, este no es tu prójimo porque no tiene el color de tu piel o tal vez no tiene tu textura de tu cabello. O porque esta persona no habla tu idioma, no lo ayudes. No, el Señor dice, a tu prójimo, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. En Santiago 2:8-9, ¿ok? No podemos escoger a quién amar, hermanos. No podemos, ¿ok? Eso es pecado. Punto número 4. Amor en acción, dice. En primera epístola de Juan 3:17-18 dice, el que tiene bienes y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Se dan cuenta? Y eso lo dice la palabra de Dios. El que tiene bienes y cierra su corazón, o sea, el que tiene dinero y se niega a ayudar, ¿cómo puede, dice, el amor de Dios morar en él? ¿Cómo pueden decir amar a Dios? Teniendo, dice, la facultad y la abundancia de ayudar a su prójimo, ¿cómo pueden ellos decir en su corazón que el amor de Dios mora en ellos? Si ellos mismos se están negando y están cerrando, dice, las puertas de su corazón para ayudar a otras personas con sus bienes. ¿Se dan cuenta? Eso también Dios lo aborrece. El amor verdadero se demuestra con hechos, hermano, con hechos. Punto número 5. Misericordia sobre sacrificio, dice. En el libro de Oseas 6:6 dice, misericordia quiero y no sacrificio. El sacrificio ya se dio, hermano, y es Cristo. Cristo es el sacrificio que se dio hace miles de años. Nuestro Mesías, nuestro Cristo, el Señor, él murió en la cruz. Ese es el sacrificio perfecto. Él ya no quiere sacrificio, Él quiere misericordia. Eso es lo que Él quiere, dice, y lo que Él demanda del ser humano, dice, ya no quiero sacrificios, se acabaron los sacrificios. Ya no hay derramamiento de sangre. El Señor derramó la sangre en la cruz por nosotros. Él ya pagó el precio. Ese fue el precio que se dio en una cruz. Por eso Él dice, no quiero más sacrificios, se acabaron. Quiero misericordia. Muévete por el amor de Cristo. Muévete para tener la conducta de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. Dios valora más la compasión que la religiosidad externa. Número 6. Y esta es una regla de oro, hermanos. El Evangelio de Mateo 7:17 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor ahí? Que todo lo que usted haga, que usted quiera que hagan con usted, ¿verdad? Que así también se haga con los demás. El estándar del amor es tratar a otros como queremos ser tratados, hermanos. Básicamente y sencillamente así lo dice la palabra de Dios. No debemos hacer muros. Ame a su prójimo. Cristo vino, dice, y ya dio el precio. Él ya pagó el precio. Ya no hay sacrificios. Muévase por la misericordia de Dios. Muévase para hacer solamente la conducta de Cristo. Es lo que debe de existir en nosotros. Muévase a amar a su prójimo como a usted mismo. El amor verdadero se demuestra con hechos, no falsamente. ¿Cómo podemos decir amar a Dios? Somos hipócritas si no amamos a nuestro prójimo. ¿Qué es lo que vemos?
Nosotros no vemos a Cristo. ¿Cómo podemos decir amar a Cristo, amar a Dios, si usted no lo está reflejando, amando lo que usted ve frente a usted? Eso es ser hipócrita, como eran los fariseos. Y con esto voy a finalizar. Nuestro estándar del amor es tratar a otros como queremos ser tratados, hermanos. Si usted quiere que lo traten bien, trate con misericordia, con amor. Como el Señor lo amó a usted, así debe de tratar a su prójimo. Su prójimo no lo identifique a su conveniencia. El Señor dice, no hay, aquí dice sección de personas. Tu prójimo es lo que todo el ser humano que tú ves necesita. Una persona de tu ayuda, ve y dársela. Necesita un hermano en Cristo, oración, pide por él, ayúdalo. Fortalécete en la fe con él. No seas falso, hipócrita, porque eso Dios lo rechaza y Dios mide y pesa los corazones. El Señor sabe quién eres tú. El Señor ya conoce lo que somos. Por eso el Señor dice, ¿quién es tu prójimo? Todo aquel que hacía excepción de persona, todo aquel que entre paréntesis decía amar a su prójimo y no lo está haciendo correctamente, entonces hágalo, comiéncelo a poner en práctica. Comience a obedecer a Dios. Pídale al Señor tener, como dicen, la disciplina, como dicen, la conducta de Cristo. Pero deje de mentirse a sí mismo, porque todos aquellos que dicen amar a su prójimo, pero comienzan a, como dicen, a rechazar, esos son hipócritas, son mentirosos. ¿Ok? Porque aquí se les dije punto 1, punto 2, punto 3, hasta el punto 6. ¿Ok? Donde se los dije hasta les mencioné conforme la palabra de Dios y los libros. Si están escuchando, hubieran allí, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Anotado, ¿verdad? Para leerlos después. Porque el amor se acciona, hermano. Y el amor es una de los frutos del Espíritu Santo, ¿sabían ustedes? Si no tenemos amor, no tenemos nada, hermano. Somos, dice así como hierro, dice que rechina, dice. Eso es fatal, hermano, eso es fatal. Por eso el cristiano debe de estar, dice, lleno del Espíritu Santo y tener, dice así, los frutos del Espíritu Santo. El amor es uno de ellos. Por eso el Señor dice, el que se mueve con amor y tiene el parte del fruto del Espíritu Santo, se le va a hacer fácil adquirir y ir moldeándose y parecerse a Cristo. Porque es muy fácil, hermano, amar al que amamos, pero amar a nuestro enemigo, al que nos ha hecho daño, ay Dios mío, es difícil. Y callar cuando nos ofenden es difícil. Pero ¿saben qué? Cuando Dios está en nosotros, se quiebran esas barreras. Se quiebran totalmente. Y el Señor controla todo eso de tal manera que después usted sube a otro nivel espiritual cuando usted ya superó eso, porque el enemigo eso es lo que quiere, que los cristianos no salgan de ese tabú en el que viven, donde viven ellos adquiriendo conductas contrarias a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Yo temprano estuve hablando de algo también y no sé si me escucharon muchos, ¿verdad? Pero yo bien dije que hablé de la tienda. Mira, hermano, hay unas cosas que yo siempre menciono y digo, yo no voy a hacer closet de Satanás. El Señor lo reprende esta noche. Primero. Segundo, mi casa, donde tenga chunches viejos, y eso lo puse físicamente, porque realmente le digo una cosa, si usted en su corazón tiene cosas viejas, yo le digo chunches, ¿va? Objetos viejos. Por ejemplo, si usted tiene un mueble viejo, obviamente usted lo va a cambiar, ¿no? Porque usted quiere algo nuevo, ¿verdad? Lo va a tirar
y va a ser espacio para que entre el nuevo mueble, ¿verdad? Entonces, precisamente el Señor así nos manda. Si usted no ama a su prójimo es porque le hace falta amor. Y eso son parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, para que el Espíritu comience a llenar su corazón de las cosas de Dios, usted tiene que comenzar a crear espacio y a comenzar a sacar cosas que están allí y que no necesita usted. Y las tiene que sacar. Y el Señor tiene que sacarlas para poder Él depositar lo que usted necesita espiritualmente. Pero si usted las tiene bajo cortinas, entonces allí las va a tener todo el tiempo y usted entonces va a estar bloqueado espiritualmente, no va a avanzar a otro nivel. Hay que tener mucho cuidado. Yo temprano estuve hablando de eso, ¿verdad? No sé cuántos, ¿verdad?, estuvieron acompañándome temprano, pero esta vez les doy ejemplo. Amemos a nuestro prójimo. El amor es parte de los frutos del Espíritu Santo. Si en su corazón hay cosas que de verdad no le permiten que haya amor, comience a sacar esas cosas que no necesita, que están viejas, y que Dios comience a sustituir y comience a depositar las cosas que usted necesita espiritualmente. Eso es lo que debemos de hacer, porque de esa manera nosotros vamos a adquirir la conducta de Cristo y se nos va a hacer fácil ser sensibles al dolor de nuestro prójimo, a la necesidad de nuestro prójimo, a amar a nuestro enemigo. No nos va a costar, pero hay que morir, hermano. Hay que morir para que el Señor salga en nosotros. Porque de lo contrario, si usted no lo hace, usted va a estar patinando en lo mismo. Y eso no lo va a dejar avanzar. Amén. Queremos adquirir la conducta de Cristo, queremos amar a nuestro prójimo, no haga excepción de persona. ¿Ok? Busque del Señor, busque el rostro del Señor. ¿Ok? Comencemos a amar a nuestro prójimo como el Señor manda que lo hagamos, sin excepción de persona. Ya Él ya no quiere sacrificios. El sacrificio perfecto se dio hace miles de años. Cristo fue el sacrificio. Él ya pagó con sangre nuestro precio. Y lo pagó también por el prójimo. El mismo precio que pagó por mí, pagó él por el prójimo que necesita de Cristo y está en la calle, están perdidos en vicios, adicciones y en tantas cosas, hermano. También lo pagó por su vecino que tanto lo odia, el mismo precio. Hermano, no cuesta cuando nos sometemos a Dios, no cuesta. ¿Ok? Es lo único que les puedo decir, no cuesta, pero para poder llegar a ese nivel, hermano, hay que rendirnos a Cristo, hay que, como dicen, sacar todas esas cosas feas que tenemos del corazón y que permitir que el Espíritu Santo deposite lo nuevo en nosotros, que es lo que necesitamos espiritualmente. Cada día, hermano, es difícil, para ser cristianos y seguidores de Cristo es algo que realmente va a costar, pero no es difícil si nos sometemos a Dios. Si es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y no lo identifique, porque el Señor no identifica a las personas ni por su estilo social, ni por su dinero, ni por su color de piel, ni por los ojos azules o café que usted tenga, ni por el tipo de pelo que usted tenga, o por el color de su piel, o por el país de donde usted sea. El Señor no lo identifica. El Señor dice, tu prójimo es todas las personas. Yo pagué el precio por todos ellos, por la humanidad. ¿Ok? No hagas excepción de persona. Quita esa barrera, quita todo ese muro que te bloquea. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu enemigo. El Señor ya hizo paréntesis, abrió paréntesis y dijo, ama a tu enemigo como a ti mismo. Entonces, aprendamos a hacerlo, hermano, porque realmente eso es algo que el Señor lo dejó en su palabra y lo dejó también en sus mandamientos.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo y también a tu enemigo. No seamos fariseos hipócritas, ¿ok? Porque eso a Dios le desagrada, ¿ok? Adquiramos la conducta de Cristo, amén. Y esto ahora sí finalizo, ¿verdad? Les doy las gracias a ustedes por haberme acompañado en esta noche, ¿verdad? Espero hayamos aprendido, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y comprometámonos a no hacer excepción de personas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que eso le agrada a Dios. Vivamos en obediencia. Seamos hacedores de la palabra de Dios. Y no nos mintamos ni nos engañemos a nosotros mismos, porque realmente es usted el que se engaña. Usted no engaña a Dios. Usted es el que se engaña. Amén. Y así es como finalizo. Buenas noches a todos y gracias por acompañarme en esta noche.